Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estimado auditorio, este es su programa Gestión Social en su canal Patrio. En ausencia del conductor titular de este programa, Jesús Zapata, soy Jaime Villegas Pacheco. He tenido el gusto de participar en varios programas a los cuales me ha invitado el señor Zapata para hablar sobre educación y en otro programa para tener unas charlas que hemos titulado Charlas sobre Cultura Política. Son los dos temas que como maestro, ciudadano curioso y pues investigador que yo manejo. La educación por un lado, que es un tema fundamental en nuestro país. Parece estar y está a la base de muchos otros problemas, la inseguridad, del comportamiento de muchos ciudadanos, comportamiento no siempre apegado a las reglas de la ética, a las reglas de la convivencia, a las reglas cívicas, a las reglas que nos impone ser ciudadanos de un gran país como es México, pese a todos sus defectos y pese a todos sus avatares. Pero hoy, en esta ocasión, deseo hablarles sobre todo de educación. Y creo que hay por lo menos 3 aspectos fundamentales que merecen nuestra atención en esta ocasión. El primero de ellos, lo señalo con énfasis, es el concepto mismo de educación. Porque tener un concepto claro de lo que debe ser la educación nacional para México y quizás para muchos otros países de América Latina, pues es entender fundamentalmente la relación entre la educación que podemos proporcionar o que puede ofrecer el Estado mexicano y también los particulares interesados en ofrecer educación a los jóvenes, a los niños primero y a los jóvenes que desean formarse intelectualmente y forjarse un porvenir en una nación limpia y productiva. Limpia en todos sentidos, en sentido físico y en sentido moral. No quisiera hacer discursos porque este es un tema tan vivo, tan vital, tan urgente, tan imprescindible de comprender, que hablar de la educación es hablar de lo que a todos nos concierne. Pero yo decía que la primera cuestión era el concepto mismo de educación. En segundo lugar, me parece que es importante tratar de ubicar el problema fundamental de la educación. Y, en tercer lugar, hablar un poco de la necesidad de que nuestra educación considere tanto al texto como al contexto. Después trataré de explicar cuáles son las razones de plantear este binomio de texto y contexto. Pero empecemos pues por el primer tema, el del concepto. Resulta que está en el fondo de nuestra conciencia un cierto condicionamiento de la época, un cierto condicionamiento geopolítico del lugar, de la ciudad, del país donde vivimos, de la cultura en que abrevamos, donde nos hemos formado, donde hemos constituido nuestra manera de pensar, de tal manera que entender el concepto de educación, que yo creo que es el problema que está a la base de todo, es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto?
Me parece que por razones históricas, culturales, de tradición, muy complejas, imposibles de enumerar o de estudiar en un programa como este, existe en México, prevalece un concepto que puedo llamar metafísico de educación. Como este es un término filosófico que a muchas personas seguramente les sonará un tanto extraño, pero naturalmente a quienes son profesionistas o están dedicados a la educación o tienen algo que ver con esta tarea formativa de niños y de jóvenes, pues seguramente no les será tan extraño. Pero ¿qué quiero decir cuando digo que prevalece un concepto metafísico de educación en México? Quiero decir que este concepto, esta idea de cómo creen muchos que debe ser la educación, está condicionado naturalmente, reitero, por las circunstancias históricas, por nuestro sitio geopolítico y por muchas otras circunstancias. Quiero decir por metafísico que no consideramos a la educación, al aprendizaje, a los maestros, a los alumnos como entidades y como seres concretos ubicados en un tiempo y en un espacio geográfico determinados. Quiero decir que los consideramos como esencias. Consideramos que la educación es una esencia inmutable, imperecedera, que ha estado la misma durante todas las épocas de la humanidad y por supuesto en todos los lugares, en todos los países del mundo. Es pues un concepto metafísico porque está desligado precisamente de las condiciones históricas, en nuestro caso del momento que vivimos en México en 2014 y también de las condiciones materiales, sociales, políticas, culturales, educativas del país. No tenemos pues conceptos concretos de lo que debe ser la educación, no tenemos el concepto determinado, el concepto específico de lo que debe ser la educación para el México del año 2014 y en esta situación geopolítica en que nos encontramos entre un continente que habla nuestro idioma, se parece muchísimo a nosotros en muchas cosas, o nosotros nos parecemos a ellos, y los Estados Unidos, que son una cultura diametralmente opuesta y con la cual tenemos definitivamente una relación asimétrica. Nosotros somos el David, por utilizar una metáfora bíblica, y los Estados Unidos son el Goliat. Pero siguiendo con la metáfora, no tenemos la onda, que en este caso sería una buena educación. Pues no para matar al Goliat, no se trata de eso ni mucho menos, sino para hacernos respetar como una nación soberana, para ser capaces de explotar nuestros propios recursos naturales, para tener una educación, naturalmente, vuelvo al tema, una educación que formara a los técnicos, a los científicos, a los intelectuales que necesita el país, amén de los profesionistas que ya forma en buena medida la educación tradicional. Un concepto realista de educación, en consecuencia, apegado a las condiciones de la nueva civilización, del conocimiento, a la nueva sociedad llamada moderna, a la nueva economía de conocimiento intensivo, a la nueva producción regida por el principio automático.
una educación que tomara en cuenta, que estuviera en relación viva, orgánica, con estas condiciones, sería un concepto concreto, un concepto realista, un concepto determinado de educación, adecuado a nuestras necesidades y adecuado a nuestras posibilidades. Un modelo de educación, en otras palabras, pertinente al México de 2014 en al menos dos sentidos fundamentales. Servir a la sociedad actual, que tiene características muy particulares, servir a sus necesidades y servir también o ser útil a sus posibilidades de desarrollo. Pero también una educación realista en el sentido de servir a la formación y al desarrollo del potencial mental. Disponemos, como ya lo he comentado en alguna otra ocasión, en que don Jesús Zapata me hizo el honor de invitarme a dar mi perspectiva, a decir lo que pienso sobre educación. Disponemos de una mente bicognitiva, es decir, que tiene dos tipos de capacidades. Tenemos capacidades racionales, que son las que hemos estado atendiendo durante décadas, y tenemos también capacidades intuitivas, que las ha descuidado la educación, o bien que las ha reducido pues a la promoción de las artes, a la realización de actividades artísticas, a lo que por naturaleza se entiende que es más intuitivo que racional, al arte. Y esto me parece muy bien, que se promueva la capacidad intuitiva de niños y jóvenes en el arte. Pero creo que si tenemos una mente de doble filo, como señaló un gran tratadista no ha mucho desaparecido, el doctor Rudolf Arnheim, de origen alemán, pero que vivió un largo tiempo y de hecho hizo su carrera científica en Estados Unidos. Si tenemos una mente de doble filo, es decir, con capacidades intuitivas, además de las capacidades racionales, y hemos utilizado solo las capacidades racionales, porque eran las que la civilización industrial, que funcionó bajo otros paradigmas y otros parámetros, necesitaba y le era conveniente, ¿por qué no entender ahora y asumir que la nueva civilización de esta economía intensiva según el principio automático, que requiere altas tasas, altísimas tasas de creatividad científica y de innovación tecnológica, y que requiere por lo tanto de estas segundas pero igualmente importantes capacidades intuitivas, ¿por qué no diseñar un modelo, señores especialistas y señores funcionarios, con todo respeto, con todo el respeto que me merecen, ¿por qué no diseñar un modelo que tienda a desarrollar tanto unas capacidades, las racionales, como las otras, las intuitivas? Porque la invención científica, porque la creación científica, porque la innovación tecnológica requieren de un gran juego de la imaginación, además, por supuesto, de conocimientos, donde sí encajan, por supuesto, las capacidades racionales.
Este modelo, que significaría pensar la educación desde una nueva perspectiva, más fresca, más amplia, menos reduccionista, la necesidad de un modelo tal fue planteada en otros términos muy específicos, muy claros, por el secretario de Educación Pública de México, cuando señaló, visto los problemas y visto el rezago, pues sobre todo en la educación primaria, que se requería un modelo que no fuera solo de memorización. Establecer el problema de modo más claro resulta, al menos desde mi punto de vista, prácticamente imposible. Creo que son como esas frases de Shakespeare o de Cervantes, que cuando se les dice a los alumnos que están interesados en esas materias, en la literatura, en los clásicos, se les pide que mejoren una frase específica de estos grandes autores de la humanidad, de estos grandes autores de la literatura. Ven que resulta prácticamente imposible, porque no hay un verbo mejor que adjudicar o que colocar en la frase, porque no hay una coma que le falte o que le sobre, porque dicen exactamente lo que quieren decir y son tan ricas en sí y tan completas que no necesitan de ningún agregado. El problema va a pasar a la historia y no vamos a poder decir es que nadie señaló el problema en México. No, claro que sí hubo alguien. El secretario de Educación Pública de México lo señaló claramente en 2012, al decir, se necesita un modelo que no sea solo de memorización. Más claro, como dicen, ni el agua. Se necesita un modelo, señores, que no sea solo de memorización. Creo que cuando se establece el problema en estos términos, queda muy claro que cualquiera que sea el modelo que complemente al que actualmente tenemos, se tiene que relacionar necesariamente con la situación actual de nuestro país o de cualquier otro país donde se postule un nuevo modelo. Pero se tiene que adecuar también a lo que la nueva civilización está solicitando o está imponiendo, porque no hay oportunidad de decir yo me salgo de la corriente o de la tendencia mundial económica, o yo me salgo de la civilización del conocimiento, o yo me salgo de la sociedad moderna, o déjenme fuera, por favor, de la economía de conocimiento intensivo, o quedémonos al margen de la producción según el principio automático. No, es algo que la historia de la evolución misma de la sociedad, nos impone. Es el grado de desarrollo civilizatorio de nuestra época. Y tenemos naturalmente que avenirnos a él. No estar al lado, no estar fuera y mucho menos estar atrás. Tenemos que avenirnos a él por necesidad histórica. Necesitamos un concepto concreto, determinado, pertinente, de educación, que no sea solo de memorización. Ahí están, a mi parecer, las dos condiciones fundamentales que está solicitando la historia, la circunstancia actual. Que no sea solo de memorización, como lo señaló este alto funcionario de la administración pública,
y naturalmente que esté en contacto, que esté en conexión, que esté determinado en muy buena medida por las condiciones reales de la civilización actual y de la sociedad moderna y de la economía de conocimiento intensivo y de la necesidad de la producción social regida por el principio automático. Esto, naturalmente, si se quiere estar en el concierto de las naciones avanzadas o de las naciones, como se dice, que están y quieren estar y lo van logrando en vías de desarrollo. Un concepto dinámico, no metafísico, un concepto cambiante porque va con los tiempos, porque va con la geografía, porque va con las condiciones, porque entiende que la educación es un proceso que se da en la sociedad a sí misma para conservar el conocimiento. Es cierto, lo que ya se sabe, el conocimiento sabido perfectamente, pero también en la nueva civilización entender que esto ya no basta, que la conservación o preservación de lo ya sabido, del conocimiento socialmente acumulado, y que se torna cada vez en unos incrementos realmente increíbles porque está acelerando también la producción de conocimiento, pues que esto tiene que llevar a una adaptación a los tiempos. Y lo primero que tiene que adecuarse, volverse pertinente, estar al día, actualizarse, o como se quiera decir, señores, por favor, es la educación. No podemos seguir, no puede México, ningún país adelantado o en vías de desarrollo, no puede seguir con un modelo inficionado por la ideología industrialista, que fue una ideología predominante, naturalmente, en la Revolución Industrial Inglesa, trasplantada luego con carácter intensivo a los Estados Unidos, pero que ya fue rebasada por el desarrollo mismo de la sociedad, de la historia, de la producción, de la sociedad. No puede ser que tengamos una civilización del siglo XXI, una sociedad del siglo XXI, una economía del siglo XXI, o pretendamos tenerlas, con una educación que le fue muy bien al siglo XIX. La revolución industrial se consolida en 1810 en Estados Unidos y se disuelve, se desvanece, es absorbida por la nueva civilización aproximadamente en la década de los 40 y de los 50 del siglo pasado. Entonces ya llevamos, si esta cuenta es correcta, de 1950, mitad de siglo, para recordarlo con facilidad, ya nos pasamos 64 años, como dicen los alumnos de secundaria, si Pitágoras no miente, de la época en que debimos reformar, renovar, ampliar, refundar el modelo educativo. Es así de sencillo. En educación estamos atrasados por lo menos 64 años, señores. 64 años. Algo que debimos haber hecho en 1950, que además fue una época para México de auge económico, y cuando se fundaron varias universidades, pues se debió haber hecho, no se hizo. Pero, como decimos en México, nunca es tarde y más vale tarde que nunca. Muchísimas gracias y esperamos contar de nuevo con su atención en otra emisión de su programa, Gestión Social. Muchas gracias.
Voz e imagen de la sociedad civil.